Típica Spanish. Tus noticias de política resumidas y breves. Leire Díez, la fontanera de Moncloa y el PSOE bajo escrutinio, de la batalla rural a las sombras del poder. Madrid, España. El nombre de Leire Díez, una figura hasta ahora en la periferia de la política nacional, ha irrumpido con fuerza en la primera línea de la actualidad. Identificada como la fontanera de Moncloa y el PSOE, su supuesta relación con la trama de hidrocarburos que salpica al empresario Víctor de Aldama y la alegada persecución al coronel Antonio Balas, jefe del Departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa, UCO de la Guardia Civil, la han colocado en el epicentro de la controversia. Balas es a su vez el principal responsable de investigaciones tan sensibles como las que afectan a la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y al macrocaso Ábalos/Coldo. Sin embargo, lo que muchos no saben es que la trayectoria de Leire Díez ya venía cargada de episodios controvertidos mucho antes de que su nombre se ligara a las cloacas del poder. Cuando Leire Díez aterrizó en Correos en noviembre de 2021, lo hizo precedida de una reputación singular, cultivada en su experiencia en la política local cántabra. Años atrás había ejercido como teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vega de Pas, Cantabria, y vicepresidenta de la Mancomunidad de los Valles Pasiegos. En el ámbito rural, su nombre ya generaba controversia. Fuentes periodísticas y locales la describen con fama de marrullera, violenta y activista en las redes. La agresividad de su retórica digital alcanzó su punto álgido cuando llegó a calificar de cachorros de hienas a los miembros de nuevas generaciones del Partido Popular, una expresión que trascendió el debate político y demostró su beligerancia. Pero su activismo no se limitó al terreno digital. En su propio pueblo, ella y su marido fueron objeto de una denuncia por amenazas e insultos a los vecinos, un incidente documentado en su momento por el diario Montañés. Con semejantes precedentes, no es de extrañar que su llegada a un ente público de la envergadura de Correos generara cierta expectación y, para algunos, una marcada cautela. Su perfil, más cercano al activismo político de confrontación que a la gestión institucional, ya adelantaba que su paso por la compañía no sería discreto. Fue Juan Manuel Serrano, entonces presidente de Correos y amigo personal de Pedro Sánchez, quien fichó a Leire Díez como jefa de Relaciones Institucionales de la Vicesecretaría General y del Consejo. Este nombramiento, en noviembre de 2021, se entendió como un movimiento de Sánchez para colocar a una persona de su absoluta confianza en un puesto estratégico de un organismo clave. Su andadura en este cargo inicial fue breve, apenas 4 meses. Sin embargo, este fue solo el preludio de su ascenso. Posteriormente fue nombrada directora de Relaciones Institucionales, Filatelia, Estudios y Futuro. A primera vista, la filatelia, un negocio menor para Correos, con una facturación de unos 10 millones de euros frente a los 2.000 millones que maneja la compañía en su conjunto, podría parecer un destino poco relevante. Pero según fuentes internas de la empresa, su verdadera misión iba mucho más allá de los sellos, su papel era el de ejercer de fontanera y de otras cosas. Desde este puesto, Leire Díez habría aprovechado cada acto de su departamento para hacer campaña en favor de Serrano, quien ya entonces arrastraba una mala fama por su deficiente gestión económica de la compañía. La introducción de Díez por parte de Serrano se habría basado en contactos políticos, que la vendían como una militante y activista destacada del PSOE en Cantabria. Estas revelaciones dibujan un patrón de uso de entidades públicas para fines políticos y personales, más allá de la eficiencia en la gestión. Fuentes de la compañía no dudan en señalar que, a pesar de sus cargos, Leire Díez demostró un desconocimiento absoluto en las funciones que le fueron encomendadas. Su última función oficial fue la de coordinar la maltrecha red de oficinas, una tarea que, según las mismas fuentes, culminó con resultados catastróficos, sembrando el desánimo y la desmoralización entre los jefes intermedios y el personal básico de las oficinas. La etapa de Leire Díez como gestora de la red de oficinas, y su implicación en otras áreas, ha sido calificada como la peor de los últimos tiempos, solo comparable con la de Manuel Zapatero, quien fue despedido por motivos similares. Según fuentes internas, esta fase se caracterizó por la contratación de proveedores y la puesta en marcha de ocurrencias que, en la práctica, daban apariencia de chanchullos. Entre los proyectos más destacados y polémicos en los que estuvo implicada Díez, resaltan los relacionados con Correos Cargo y la adjudicación de la limpieza de las oficinas de Correos. La implicación de Díez en estos asuntos, a pesar de que ninguno de los dos tenía nada que ver con el negocio que dirigía Díez, la filatelia, es un claro indicio de su rol como fontanera enviada por Serrano.
Correos Cargo, este proyecto, que implicaba el alquiler de ruinosos aviones para envíos de paquetería a otros países, fue un fracaso rotundo. Se dice que Díez estuvo muy metida en el argumentario jurídico que habría que manejar ante las demandas que llegarían por los previsibles incumplimientos en este servicio. Su participación en la preparación legal para posibles demandas subraya que estaba al tanto de las debilidades y riesgos de la operación. Limpieza de oficinas. La adjudicación de la limpieza de las oficinas de correos a la empresa Limpiezas Córdoba se hizo por concurso, como es preceptivo. Sin embargo, las fuentes internas señalan que Leire Díez fue quien acercó o puso en contacto a personas de esta empresa para que se presentase al concurso. Y cuando posteriormente surgieron problemas de servicio y calidad, Díez medió para tratar de llegar a algún acuerdo. Esta mediación, fuera de su puesto oficial de directora de Filatelia, consolidó su imagen de operadora con capacidad de influencia en áreas ajenas a su competencia. La historia de Leire Díez en Correos se entrelaza con la de Manuel Zapatero. Este último había sido subdirector de Correos durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, alrededor de 2010 a 2011, fue despedido e indemnizado, y sorprendentemente, fue Juan Manuel Serrano quien lo contrató de nuevo en 2021. Al parecer, esta recontratación se debió a un parentesco familiar con un sindicalista, que no pertenecía a Comisiones Obreras ni a UGT, lo que sugiere un posible favoritismo en la contratación. Zapatero una vez más puso la red de oficinas patas arriba, lo que llevó a Serrano a incoarle un expediente disciplinario y despedirlo a principios de mayo de 2023. A final de ese mismo mes, Leire Díez fue su sustituta al frente de la red de oficinas. Aunque no fue nombrada oficialmente para ese puesto, compatibilizó esta nueva función con su responsabilidad en Filatelia. En la empresa la frase que circula es contundente: Zapatero hundió la red y Díez le dio el descabello, una expresión que no solo apunta a la mala gestión, sino también a un posible remate final a una situación ya precaria. El mantenimiento de Díez en puestos clave de la directiva por parte de Serrano hasta julio de 2023, coincidiendo con las últimas elecciones generales, así como la llegada de otros simpatizantes del PSOE en ese periodo, refuerza la tesis de que Correos se utilizó como un nido para la colocación de figuras afines al partido, incluso si su valía profesional era cuestionable. La etapa de Leire Díez en Correos llegó a su fin con la reorganización llevada a cabo por el nuevo presidente, Pedro Saura, quien asumió el cargo en diciembre de 2023. Díez fue de las primeras en salir de la compañía, abandonando su puesto en febrero de 2024. Desde entonces su perfil de LinkedIn no reflejaba ningún otro trabajo, lo que dejaba su actividad en el último año en un misterio. Sin embargo, las recientes noticias han desvelado a qué se ha dedicado Leire Díez tras su salida de Correos. Su aparición en las tramas relacionadas con la información comprometida de Víctor de Aldama, la persecución al coronel Antonio Balas, jefe de la UCO, y su supuesta relación con la trama de hidrocarburos, la ha catapultado a la primera línea de una investigación de mayores proporciones. La trayectoria de Leire Díez, desde sus inicios controvertidos en la política rural hasta su papel como fontanera en Correos, y ahora su vinculación con presuntas operaciones de cloacas desde Moncloa, dibuja el perfil de una operadora de confianza del PSOE, dispuesta a ejecutar directrices en los márgenes de la legalidad y la ética. Su historia personal se convierte así en un reflejo de las sombras que, según las investigaciones, acechan las altas esferas del poder en España.